Verdaderamente, cuando uno se pone a pensar que la práctica de una actividad deportiva eclipsa a las noticias de otro tipo, pocas veces se repara en la construcción sociológica de ese deporte. Claro, hoy estamos a más de 90 años del primer golpe de Estado, a menos de una semana de las elecciones de las PASO, y sin embargo, estas noticias que deberían reflejar alguna la parte histórica, otras el devenir político, son eclipsadas por los titulares de un deporte que ya, más que deporte, es una super profesión mundial que esconde detrás de sí los intereses más increíbles y más insólitos. Hay una disputa entre escoceses e irlandeses por saber quiénes de los dos fueron los primeros que jugaron un partido amistoso contra los ingleses, y todo esto hay que ubicarlo muy lejos, y entonces cuando uno busca fechas, dice, ¿desde qué época, no? ¿Desde qué época empieza a tener el fútbol cuestiones internacionales de por medio? ¿Desde qué manera una pelotita que se transformó en el deporte de los pobres y los humildes, porque con un útil se podía correr detrás de ellos horas buscando introducirla dentro de la valla del contrario y entreteniéndose, y se transformó en el deporte de los pobres en esta parte del mundo, y en la época de los potreros surgían en la Argentina los grandes dotados. Después, cuando los potreros en Argentina fueron tapados por el asfalto, las favelas brasileñas empezaron a aportar lo que aportaba antes la Argentina, y lo cierto es que después se los llevaron también, y en mayor número, los botijas uruguayos, que representan una minoría étnica, porque son minorías absolutas entre argentinos y brasileños, también aportaron lo suyo durante un tiempo y sostuvieron este deporte en primer nivel mundial. Y aquí que de un deporte pasó a ser una superprofesión, y de una superprofesión pasó a ser un operativo político utilizado desde hace mucho tiempo. Cuando Jules Rimet, un inglés, presidía la Federación Internacional de Fútbol Asociado, los inventores de este fútbol nunca habían ganado un trofeo, y una vez que estaban organizando el Mundial de 66, un británico se robó la copa de la vitrina donde se exponía, adelantándose lo que después iban a hacer en forma, entre comillas, legales, las autoridades inglesas, cuando le buscaron la forma a través de los arbitrajes de dejar afuera a Uruguay y Argentina para que la final fuera con los alemanes, y así lograr ellos, de una manera no muy clara, la primer Copa del Mundo. Habían inventado esto, pero nunca la habían podido ganar. Los habían superado de otras partes, y esencialmente lo habían superado los que venían de esta parte del mundo. Y así, el clásico entre Argentina y Brasil se transformó en un clásico mundial, un clásico de fútbol que hoy evita que se hable del primer golpe de Estado, evita de que se hable de las PASO, porque el título de todos está vinculado a un escándalo supuestamente futbolístico, pero que no lo es. ¿Y saben por qué no lo es? Porque Jair Bolsonaro tiene un grave problema interno en Brasil con el Estado de São Paulo. Y lo primero que tenemos que conocer y saber, que el Partido Democrático brasilero, que gobierna el Estado de São Paulo, tiene a uno de los posibles candidatos que le pueda ganar a Lula y a Bolsonaro, y que además de esto vienen con un tira y afloje muy grande, donde hay críticas permanentes del gobernador de São Paulo hacia el presidente de Brasil, pero además hay que agregarle un condimento especial. Cuando por primera vez iba a jugar la Copa América, organizada por dos países, después de la copia que hicieron del Mundial de Corea y Japón, la FIFA hizo eso y la Conmebol copió y dijo, hagamos la Copa América con dos países. Entonces Colombia y Argentina eran los encargados de organizarla. En Colombia por la pandemia no se podía hacer, Argentina dio vuelta, tardó, finalmente
como tardaba en contestar, la Confederación Sudamericana dijo, ya tenemos dónde hacerlo, y lo hicieron en Brasil. Para poder hacer esa Copa América en Brasil, tuvieron que firmar, las autoridades brasileñas, un protocolo para permitir la excepción a las reglas de la sanidad y que los clubes que iban a prestar los jugadores a las selecciones que iban a jugar la Copa América estuvieran protegidos con lo que se llama la burbuja, es decir, permitirle que cada selección mantuviera su burbuja sin hacer aislamiento, etcétera, etcétera. O sea, protocolo extra, digamos. Y Brasil firmó. Y cuando sortearon los estadios donde se iban a jugar, San Pablo dijo, acá no se juega, porque Bolsonaro es un desastre, porque la vacuna de Bolsonaro no la lleva, porque dijo que era una gripeciña, etcétera, etcétera, y salió con los botines de punta al gobernador a decirle, no se juega en San Pablo. Pasó el tiempo, se hizo la Copa, ya conocemos todos qué pasó, cómo terminó, y finalmente, cuando ahora se decide que el partido de las elecciones se tenía que hacer en el estado de San Pablo, Bolsonaro dice, con público, que vaya a la torcida. Y el gobernador dice, aquí no va a haber público, va a haber invitados especiales. Y ya empezó entonces el malestar, y dijo Bolsonaro, llamen al contraalmirante. ¿Y quién es el contraalmirante? Bueno, y acá entramos entonces a averiguar cosas. ¿A quién había que llamar? ¿Por qué hay que llamar a un contraalmirante? El contraalmirante es un médico que se enganchó en la Armada de Brasil y que es el que dirige Anvisa, que es la entidad encargada de manejar la salud a nivel federal. Y aquí que tanto la Policía Federal como la parte de la salud son cosas federales. Ahora, también es federal el ingreso y la salida de las personas al territorio de Brasil, porque para eso está Migraciones. Por lo tanto, aquí opera y actúa el Estado Nacional brasileño. Bien, si cuando llega la selección argentina, supuestamente con 4 jugadores que juegan en el fútbol británico, la Premier League, y como Brasil le devuelve ojo por ojo, y en eso podemos hasta coincidir con Brasil, donde los brasileños no permiten que a ellos los cuestionen para llegar al Reino Unido, porque los ingleses dijeron, si vienen de Brasil traen la peste de Manao, y entonces le contestaron ellos, si vienen de Gran Bretaña traen la peste Delta, y etcétera, etcétera, y entonces prohibieron que ingresen brasileños en el Reino Unido, y prohibieron los brasileños que ingresen ingleses, o gente que venga del Reino Unido, que no sean brasileños, al territorio de Brasil. Y aquí se produce la otra situación. Migraciones ve los pasaportes, sabe que vienen de allá, pero vamos a suponer que no lo saben. Ingresan los jugadores de la selección argentina, los 4 jugadores que juegan en la Premier League, ingresan con el resto de los compañeros, están en el hotel, la prensa brasileña habla de que estaban violando la cuarentena justamente porque los brasileños no vinieron a jugar, decían ellos, no llegaban a jugar a Brasil porque no podían hacerlo porque estaban en la Premier League, que no le habían hecho la gestión los propios jugadores brasileños para volver a Brasil, y entonces, como sí lo habían hecho los jugadores de la selección argentina, hubo una campaña intensa de la prensa, sobre todo carioca y de Brasil, y además que la paulista, para decir que estaban violando la cuarentena. Se presentan en el hotel los miembros de esta representación de la salud para decirle a la selección argentina, miren, estos jugadores no pueden jugar porque mintieron o porque omitieron decir que venían de Gran Bretaña los últimos 14 días. Porque en realidad, cuando le preguntaron de dónde vienen, de Venezuela. Y llegaban de Venezuela, no llegaban de Gran Bretaña. Bueno, ahora, lo cierto es que más allá de esta situación, le dicen que se queden en el hotel, porque tienen que ser deportados. Entonces, consultan a los dirigentes de AFA y consultan a la Conmebol, pero yo quiero aclararles que las eliminatorias de la Copa del Mundo no son de la Conmebol, son de la FIDA, de la Federación Internacional, de la FIFA.
La Conmebol le dice, el protocolo ha sido firmado por todos los clubes que participan en las eliminatorias y Brasil también lo firmó acerca de la burbuja para los que van a jugar. Ustedes no tienen ningún problema, preséntense a jugar. Bueno, fueron con los jugadores, pasó lo que todos conocemos, y aquí está el operativo publicitario de Bolsonaro para demostrarle al mundo entero que en Brasil manda él, que él es la autoridad suprema, pero por sobre todas las cosas para devolver una pelota en la interna, porque él sabe que puede perder las elecciones no solo con Lula, sino también con el candidato del Partido Demócrata que gobierna San Pablo. Explicado esto, y espero que lo hayan entendido, queremos pasar entonces a repasar todos los puntos para que entendamos. Primero, están todos en la Argentina, ya están en el 6, volvieron todos. Segundo, 4 jugadores se les permitió salir, pero como deportados. Es decir, han sido deportados los argentinos Emiliano Martínez, el otro Emiliano, buen día, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero. Los 4 salieron, pero salieron como deportados. El otro tema que se tiene que saber es el de la Copa América, que ya les conté, y además tener bien en claro el informe del árbitro. El árbitro dice partido suspendido por personas extrañas que dijeron representar al tema de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, no dice se retiró Argentina del campo de juego. Por lo tanto, el partido lo suspende el árbitro y por eso se van los jugadores después al vestuario. Ahora, el hecho de una suspensión indica 2 cosas: que el partido se puede volver a jugar o que Argentina ganó los puntos. De ninguna manera que Argentina pierda los puntos en esta discusión. Pero acá empieza a jugar otro aspecto que es el político. Primero y principal, el Mundial se hace en Qatar. Qatar ha puesto mucha plata y sigue poniendo mucha plata para los dirigentes de la FIFA, y por lo tanto quieren ellos que 2 potencias futbolísticas, Argentina y Brasil, estén en la Copa del Mundo. Y aquí va a pasar lo que pasa siempre, se va a dilatar con un tribunal que va a estar especulando. Como Brasil no, es muy difícil que no esté en la Copa del Mundo y Argentina también, pero supongamos que tengan que ayudar a alguno de los dos, el que viene más atrás es Argentina, que Brasil, bueno, le van a dar los puntos. Y si no hace falta darle los puntos, van a decir, se va a jugar este partido alguna vez en algún lugar y de alguna forma. ¿Por qué? Porque el negocio del fútbol llevará a que estiren una decisión, porque necesitan que Brasil juegue la Copa del Mundo y necesitan que Argentina juegue la Copa del Mundo, porque además en la selección argentina juega nada más ni nada menos que el jugador que fue contratado por el equipo del Emir en el PSG. Es decir, allí juega Messi, que es el emblema contratado por el equipo francés, y el dueño del equipo francés es el que organiza la Copa del Mundo. ¿Está claro lo que le expliqué? Entonces, este es un tema político de Bolsonaro, un tema que lo hizo para demostrar quién manda en Brasil, para decir, señores, en Brasil se cumplen las normas porque yo mando, acá no hay confederación, aquí no hay Federación Internacional de Fútbol Asociado, y por ese lado tiene razón como mandatario. Jugó una baraja por la interna, es una interna entre liberales y la derecha. Bolsonaro, liberal de derecha, el otro representante más liberal que menos de derecha, es una discusión de los liberales. Pero la verdad es que esto tuvo un contorno escandaloso y que si hay sanciones es para Brasil. Ahora, como les dije antes, un juego maravilloso, un deporte fenomenal, una superprofesión que lo está arruinando de a poco, y entonces, como nadie entiende que el fútbol se creó para hacer goles y que en la emoción de un gol está el secreto de este deporte, en la Argentina cada día se juega peor porque cada día se tira menos al arco, se patea menos al arco, y por eso, cuando de aquí se llevan a los mejores, las selecciones después no representan al fútbol argentino, sino a los mejores argentinos que emigraron. La síntesis es que en el aniversario del primer golpe de Estado, por más que la pelotita esté rodando,
por más que nos apasione a todos el fútbol, yo no me puedo olvidar que un día como hoy, los propios radicales le tiraron los muebles de Irigoyen a la calle, los propios radicales fueron cómplices, después de la semana trágica de la Patagonia rebelde, se producía el primer golpe de Estado y lo echaban a Hipólito Yrigoyen. Esto decía Félix Uriburu cuando asumía como dictador el primer gobierno y el primer golpe de Estado. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado a la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para que el sacrificio sea estéril. Ajeno en absoluto a todo sentimiento de encono o de venganza, tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. La medida de la libertad queda librada al espíritu patriótico de los ciudadanos y al buen sentido de los habitantes del país. Invocamos, pues, en esta hora solemne, el nombre de la patria y la memoria de los próceres que impusieron a las futuras generaciones el sagrado deber de engrandecerla. Y en alto la bandera, hacemos un llamado a todos los corazones argentinos para que nos ayuden a cumplir ese mandato con honor. Pese ante vosotros, a que fueron echados por un golpe de Estado, ellos siguen sosteniendo en su coalición al pensamiento de Mauricio Macri, que hizo declaraciones vinculadas a que si el Frente de Todos pierde las pasos, Fernández se tiene que ir del gobierno. Y que termina de decir en las últimas horas que el presidente es un mentiroso, y lo dice justamente alguien que ha mentido toda su vida, cuando engañó al Estado, que era contrabandista, cuando engañó a la familia y la estaba espiando. Pero Mauricio Macri pertenece a un llamado golpista que también está vinculado a algunos sectores de ese radicalismo alvearista, podemos decir así, que vienen jugando desde el 30 en la historia interna del movimiento popular que representaba Hipólito Yrigoyen. Por eso los yrigoyenistas fueron después fundadores del peronismo. Y para cerrar lo que decíamos temprano, por si le interesa saber quién es el que dio la orden, se llama Antonio Barros Torres. Es militar y además es médico, es cirujano, cardiovascular, se enganchó en la Marina, llegó al máximo grado que le dan a un enganchado, que es el de contraalmirante, amigo de Bolsonaro, se conocieron en Río de Janeiro, él es carioca, y justamente nació allá por el 8 de abril de 1964, y estamos hablando de alguien que dio la orden militar de interrumpir un partido de fútbol que no tenía ni el poder para hacerlo, ni correspondía, ni tenía nada que ver. Eso sí, para deportar tenía que haberlo hecho Migraciones. No lo podía hacer ni la Policía Federal, ni la estatal, ni mucho menos interrumpir como interrumpieron un desarrollo deportivo. Por ese lado, las sanciones para Brasil. Puede haber sanción económica, puede haber sanción de quita de puntos, pero aquí la Confederación de Fútbol Sudamericana, o la Confederación que nuclea los clubes del continente, muy poco tiene que opinar, porque esto lo organiza FIFA. Ahora, el veedor de la FIFA, que era un colombiano, dijo exactamente lo mismo que nosotros estábamos diciendo.
que estaba autorizado porque la burbuja había sido aprobada. Hay que ver si para el reglamento de FIFA eso estaba contemplado o cuando se firmó para la Copa América quedó especificado que eso era para la Copa América y que Brasil entonces después dice, bueno, en las eliminatorias no tengo por qué respetarlo porque ya no tiene vigencia. Haga la lectura que usted quiera, pero Bolsonaro se instaló con esto a nivel mundial. El mundo entero habló de ese tema. El mundo entero habló de que una decisión del presidente Bolsonaro hizo parar un partido de fútbol para demostrar que manda él y no la FIFA o no la Confederación Sudamericana. Esto sigue, va para largo, pero Argentina o le dan los puntos o se juega el partido. Perder, no ha perdido nada. Al contrario, somos los campeones de América, dirían los jugadores, nos retiramos sin que ellos hayan podido cobrar revancha por ahora del título logrado últimamente.